Duro debate. El protestante no entiende el problema. ¿Qué sucedió aquí en este diálogo debate que tiene Santiago Larcón con este protestante en el canal Rincón Apologético, que le dejaré el link en la descripción para que usted vaya y le dé like y se suscriba al canal? Vamos a esto, dale play. Pasó hace como unos 2 años de haber sido. Vamos a ver. Cuando todavía eras evangélico. Cuando todavía estaba en la sana doctrina. No, cuando eras evangélico. Pará. Recordame un poquito de qué se trataba. ¿Qué era? Yo te entrevisté, vos me entrevistaste. ¿Cómo fue la cuestión? Tú me entrevistaste sobre un programa de Jesús en la fuente judía. No, la verdad es que te soy honesto, no me acuerdo, amigo, no me acuerdo. Pero bueno, dale. Bienvenido, amigo. Espero que te sientas cómodo, te escucho, amigazo. ¿De qué denominación sos primero? Pará. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? En el comentario fijado, Dazan Escuela de Apologética. Métete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Señores, me voy a anotar en Dazan, sépanlo. Seguimos con el video. Soy de la iglesia Cuadrangular. Bien, buenísimo. Vos vas a decir, te vas a inflar el pecho y vas a decir, yo tengo tradición, papá, ¿no? No, mira, de hecho mi perspectiva dentro de las cosas no es como ni blanco ni negro, ni tampoco tú estás bien y tú estás mal, sino que más bien me gustaría decir, yo creo que la Iglesia Católica tiene algunos puntos válidos, bastante fuertes, que dependen, ¿cierto?, de esta tradición, esta gran tradición oral, como bien tú, por ejemplo, defiendes. Pero hay otras cosas que siento que caen, en el sentido de que esta tradición no es 100% determinante en algunos casos. A ver, ¿en qué cae la iglesia? ¿Y por qué Perdón, ¿determinante o fiable? Para mí sería determinante porque son credos, o sea, son creencias. Por ejemplo, siempre veo que a los protestantes, o digamos, iglesias evangélicas, tiendes a decir que, no, mira, es que esta está pensando tal cosa y esta tal cosa. Pero cuando uno investiga a los padres de la iglesia en muchos temas, por ejemplo, yo investigo mucho sobre el Jesús histórico, y los padres de la iglesia durante los primeros 2 o 3 siglos no se ponen ni siquiera de acuerdo en el Jesús en el que creen, hablando de manera histórica. Entonces, ¿cuáles son sus diferencias? Para saber a qué te referís. ¿Qué clase de diferencia? Porque por dar un ejemplo. Te podría dar una. Mira, te doy un ejemplo. Hay ciertas cosas en las que creo que vos y yo, y sin ser muy estudioso respecto a los padres de la iglesia, hablando del Jesús histórico, que no van a disentir. Crucifixión, muerte, resurrección, nacimiento virginal, bautismo, ministerio público, todas esas cosas, históricamente hablando, los padres de la iglesia no van a disentir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esos son puntos claros, que de hecho ni siquiera dependen de los padres de la iglesia, dependen de Flavio Josefo y el Nuevo Testamento. O sea, y de Tácito. Entonces, los padres de la iglesia no necesariamente necesitan una tradición para poder corroborar ese tipo de cosas. Ya existe literatura parte de ello. Sí, yo diría de que gracias a los padres de la iglesia y gracias a la iglesia católica es que se ha preservado como tal un Nuevo Testamento que luego nosotros vamos a utilizar como fuente histórica. Es por la relevancia que ellos consideraron que tiene dicha fuente. Por ende, obviamente, pese a que el Nuevo Testamento como documento histórico va a ser mucho más importante a la hora de hablar del Jesús histórico, es gracias justamente a la Iglesia Católica y a la fe predicada por los padres apostólicos que se han preservado dichos documentos. Sí, de hecho estoy de acuerdo, es un punto en el que estoy de acuerdo, el tema del Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, si tú conversas con cualquier, que de hecho no es el tema que yo quiero conversar el día, pero a ver. Yo creo que el protestante, por así decirlo, y aquí no sé si es que me voy a llevar en contra a muchos protestantes, pero el protestante suele acatar cosas que la Iglesia Católica dictaminó, como por ejemplo el canon del Nuevo Testamento. Ahora, es que la única iglesia que había. Yo soy partidario de la opinión del profe Piñero, que de hecho es mi profe, que el canon del Nuevo Testamento no llega a aparecer en el año 300 o 400. Tenemos pequeños indicios o visos de historicidad de que ese canon ya existía en el año 200 y quizás mucho antes, porque ya tiene una
ya tiene una, digamos, categoría específica, 7 libros, después 7 libros de Apocalipsis, 7 pastorales de Pablo y los otros 7 que no están auténticos. Entonces, existe ya, antes de que se genere un canon, ya existe un esquema. Entonces, no necesariamente hay que recurrir al año 300 para poder opinar en esto, y el profesor Piñero es escéptico. Entonces, no, al final, Sí. cuando uno da este tipo de cosas, no necesariamente uno tiene que recurrir a teología, porque en teología tú y yo nunca vamos a estar de acuerdo. Ojo. Es cierto, si no tenemos una autoridad que legitime nuestros criterios, claro, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Y a ver, en cierto sentido yo voy a estar de acuerdo con vos en la existencia de, ¿cómo decirlo? Listados previos. Ahora la pregunta es, ¿cómo legitimamos dichos listados? Porque el planteo que hace el católico no es que la Iglesia Católica o a partir del siglo IV de repente, ¡pum!, aparece un canon armado o algo por el estilo. Lo que dice el católico es qué es lo que vuelve confiable o qué es lo que legitima este canon de 27 libros. Independientemente de el momento en el que se hayan juntado estos libros o independientemente de cuál ha sido la primera comunidad que probablemente pudo haber utilizado este canon del Nuevo Testamento, independientemente de ello, se requiere de la autoridad de la Iglesia para legitimarlo y la Iglesia, los cristianos, poder tener garantía de que no hay error respecto a los libros que lo componen. Ojo. Ese es el planteo de la Iglesia Católica. Porque obviamente, reitero, ¿no? Para el siglo IV, habían discusiones respecto a algunos libros y demás, pero había gente que ya manejaba estos 27 libros. Entonces, mi punto no es que la Iglesia Católica de repente en el siglo IV, ¿viste? ¡Pum! Son estos y todo el mundo se llevó una sorpresa. No, ese no es mi punto. Pero no, estamos totalmente de acuerdo. Como te digo, yo no soy una persona que critica ni al católico ni al protestante. Trato de hacer mi trabajo de investigación histórica. Ese es mi punto cúspide en el que... Pero sos cristiano. Soy cristiano, total. Y fíjate lo siguiente, me encanta, porque vos sos un tipo que habla un lenguaje que no suelen los apologistas protestantes que entran a hablar. Y es este caso, y yo sé que vos me vas a entender pese a que no estemos en la misma frecuencia en la respuesta. Más allá de que tengamos posiciones distintas, yo sé que vos vas a entender mi planteo. Mi pregunta es la siguiente. A partir de la historicidad, o ¿cómo podríamos decir? Argumentos que dependan estrictamente de fuentes históricas. A partir de ello, ¿vos podés formular un argumento que te garantice que los 27 libros que forman parte del Nuevo Testamento son inspirados por Dios? Está buena esa, está buena. Generalmente cuando nosotros hablamos de inspiración, estamos hablando de teología o estamos hablando de creencia cristiana. Exacto. Entonces, generalmente cuando nosotros vemos estos textos como si fuesen inspirados, estamos ya hablando de religiosidad. Exacto. Cuando uno investiga las cosas de manera histórica, no necesariamente tenemos que hablar sobre religiosidad, tenemos que hablar sobre material teológico. Es decir, yo generalmente le dejo eso a los de la otra banda, a las personas que de hecho yo igual estudié teología, pero se los dejo más a las otras personas porque siento que no es mi área. Entonces, por esto, ese era el punto que quería justamente mostrar, porque vos vas a ser un tipo que seguramente conoce los criterios que se emplearon para discutir el caso del canon y qué libros deben o no formar parte del canon, ¿no? Un criterio de apostolicidad, criterio, no sé, del uso primitivo, ¿no? Que tiene que corresponder con la sana teología comunicada por la tradición. La aplicabilidad de estos criterios, muchos apologetas protestantes suelen decir de que con eso basta para llegar a la conclusión de que dichos documentos son palabra de Dios. Pero desde mi humilde punto de vista y con la ignorancia que tengo, porque no soy un conocedor en la materia, no soy un estudiado, un académico en la materia, yo creo que a partir de esos criterios no se pueden llegar a conclusiones teológicas definitivas. Yo no puedo afirmar que porque un documento histórico ha sido escrito por un apóstol, porque un documento histórico es antiguo, es primitivo, porque un documento histórico cuenta con un determinado aval de ciertos testigos presenciales y cosas por el estilo, yo no puedo concluir de que el documento ha sido inspirado por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo o no?
Vamos a ver lo que responde. Sí, sí, de hecho, como te digo, mi tema de discusión más bien no es el canon, pero sí es cierto que, por ejemplo, creo que es una tradición fuerte, pero también te podría decir que creo que es una tradición a medias fuerte. A En el ver. sentido de que, por ejemplo, tengo el canon del Nuevo Testamento y tengo los libros que competen al Nuevo Testamento. De hecho, creo que en el año 2017 había formulado una teoría de que hay una correlación interna en los, digamos, en los libros del Nuevo Testamento y hay palabras específicas que se van citando uno a otro, pero tendría que revisar esa teoría. Al final, Independientemente de ello, mira, hagamos el ejercicio intelectual. Suponete que fuese así, no lo sabemos, pero suponete que fuese así. Esa Ay. clase de evidencia, ¿me podría a mí justificar al afirmar de manera concluyente que estos libros han sido inspirados por Dios? No. no, lógico que no, pero el punto más de inspiración se trataría de poder corroborar este tipo de tradiciones a las que uno trata de apelar, porque si yo estoy viendo que hay una tradición, por ejemplo, en un caso específico que va a haber discusión, es el tema del canon completo, ¿cachai? Por ejemplo, el canon del Nuevo Testamento no lo vamos a discutir, pero el canon completo sí, porque en el Antiguo Testamento hay muchos agregados que algunos sectores del judaísmo no los tienen y primitivamente no los tenían y nunca los tuvieron. Pero eso es el tema de otra discusión, sino que mi punto es que estas tradiciones a las que generalmente se apelan, yo creo que son tradiciones a medias. ¿Por qué? Son tradiciones que tienen algunos puntos específicos, pero que en algún momento tambalean para poder no ser una tradición completa. Por ejemplo, y este es el caso que me gustaría conversar, que es el caso de los hermanos de Jesús. Ah. ¿Qué pasa con estos personajes que aparecen dentro del Nuevo Testamento? Y me gustaría, antes de preguntarte esto, preguntarte de qué hipótesis eres tú. Ay. Si la hipótesis de los discípulos, si la hipótesis de Jerónimo, la hipótesis de Epifanio, de la Teofilacto o la general de los protestantes, que es la del Virio. Pero Mira, yo creo que hay que partir desde eso primeramente, como para poder discutir después de todo lo que vamos a decir. me, Puede ser una u otra. me encanta el planteo porque me permite a mí aclarar una cosa. Ay. Lo que como católico yo tengo que sostener por fidelidad a la fe católica es que la Virgen María no tuvo más hijos luego de Jesús, que Ajá. posterior al parto ha quedado virgen, siempre Virgen María. Ojo. Por ende, independientemente de la hipótesis que yo abrace y que puedo justificar de una u otra manera, y puede ser mejor o peor la justificación que dé, independientemente de eso, yo en ese sentido tengo libertad para poder posicionarme en una de ellas. La Iglesia Católica a mí no me obliga a sostener una hipótesis para explicar esto. Habiendo dicho eso, yo soy de los que cree que los famosos hermanos de Jesús en realidad son discípulos de él. Ya. Discípulos, seguidores externos o parte de los 12 apóstoles. Bueno, a ver, dependiendo de qué hermanos estemos hablando, ¿no? Porque si nos restringimos exclusivamente a esos hermanos que son mencionados por la Biblia, Santiago, Judas, yo puedo, parte de ellos que son nombrados, puedo encontrarlos en la Biblia como discípulos apóstoles. Ahora, no puedo sostener con la misma fuerza a cada uno de ellos que son nombrados, pero algunos de ellos sí los puedo, creo que, sostener con fuerza. Yo creo que ahí ya estamos en el planteamiento malo. Por ejemplo, si hablamos de Jacobo, al único que se le menciona como hermano del Señor, digamos con este calificativo, es a Jacobo en Primera de Corintios. Ay. Este digamos, calificativo no se le aplica a ninguno de los otros que aparecen en la lista completa de Primera de Corintios. Y después en Gálatas. Este Jacobo, te pregunto porque hay muchas posiciones también en el protestantismo a la hora de hablar de quién es, de la identidad de cada una de estas personas. Este Jacobo, que es el hermano del Señor, ¿vos crees que es el mismo que escribió la epístola de Santiago? Sí o no. Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué? okay. ¿Por qué? ¿Cómo que sí o no? Cuando nosotros tenemos un texto donde nos dice que Jacobo es el autor y no te da más indicios, no te dice quién es su padre y no te dice nada, puede ser el Jacobo hijo de Zebedeo, puede ser Jacobo el hijo de Alfeo, puede ser el Jacobo de Lucas 6:16. ¿Por qué?
porque generalmente cuando se cita Lucas 6:16, leen Judas, hermano de Jacobo. Y eso es una mala traducción, porque el original dice Judas de Jacobo. Y en el mismo texto dice Jacobo de Alfeo. Por ende está hablando de un padre de Judas. No está hablando del hermano. De hecho, la palabra Delfos ni siquiera aparece en Lucas 6:16. Entonces, hay varios nombres de Jacobo dentro del Nuevo Testamento que nosotros estamos obviando que están ahí. Ok. ¿Cuántos Jacobos vos contabilizás en el Nuevo Testamento? Yo al menos contabilizo 4 Jacobos. Hay 4 Jacobos. El de Zebedeo, el de Alfeo, el padre de Judas y el hermano de Jesús. Ok. Y dentro de tu postura, tu teoría, el de la carta de Santiago, ¿quién es? Yo creo que puede ser, con un poco más de probabilidad, puede ser al que le apodan el hermano del Señor. Puede ser. Ok. Por el tema de cercanía, porque a él se le menciona en 1 Corintios como que se le aparece el Señor directamente. Es que en definitiva, 1 Corintios, que es el credo que Pablo cita, que es anterior a él, es un credo oficial de la iglesia primitiva que probablemente ha surgido y se ha confeccionado en la iglesia de Jerusalén. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Este Jacobo es obispo de la iglesia de Jerusalén. Por ende, Sí. Es esperable que, siendo Jacobo obispo de Jerusalén, en el credo se mencione de forma especial la aparición a Santiago. ¿Estamos de acuerdo? Porque es para legitimar su autoridad como obispo y como apóstol. Totalmente de acuerdo. De hecho, después, digamos, aparece en el Concilio de Jerusalén, luego se menciona como uno de los pilares de la iglesia, etc. Pero también es interesante que luego, en el 100 y algo, 125, si no me equivoco, Egesipo hable de cómo se llega a ser obispo en Jerusalén y que pongan a Simeón, o en alguna otra versión Simón, como primo del Señor, hijo de Cleofás. Por ende, hay veces que yo digo, si estamos viendo al primer obispo de Jerusalén y se le menciona como el hermano del Señor, y de hecho en el libro de Marcos 3:21 y en Juan 7:5 nos dice que los hermanos de Jesús no creían en él. De hecho, Marcos dice que lo consideraban un lunático, misma palabra que ocupa luego en 2 Corintios Pablo, para decir que el evangelio es bendita locura. Todo ese tipo de puntos, y no solamente eso, después tenemos a Flavio Josefo en el 93, 95, hablando de que había un Jacobo que se le había dado muerte y que también era apodado el hermano de Jesús, ni siquiera del Cristo, sino que el hermano de Jesús, a quien apodaban el Cristo. Yo creo que ese tumulto de cosas te da a entender de que puede ser el hermano de Jesús. Y no solamente eso, Flavio Josefo, yo me puse a investigar las veces que Flavio Josefo ocupaba la palabra Delfos dentro de toda la antigüedad judía. Pero para no marear a la gente, te pregunto, ¿y la conclusión de esta discusión cuál sería? O sea, en materia, porque en definitiva, vos como cristiano, vos estudiás la historia y la historia bíblica con un objetivo teológico, personal y de fe. ¿A dónde te lleva todo este análisis, todo este examen? Porque reitero, yo creo que la posición que sostengo y que sostienen muchos en la iglesia católica, en la parte latina, sobre la identidad de estos hermanos de Jesús, yo creo que es muy fuerte. Ahora, número uno, que sea muy fuerte no quiere decir de que no tenga ninguna pregunta que tenga que responder y que todavía no la responde con la suficiente fuerza. Y número dos, no pone en tela de juicio el dogma. Entonces, ¿cuál es el objetivo al tratar esto? Pero ¿cuál sería el problema de poner en juicio el dogma? Porque, por ejemplo, tú, como protestante, tú crees que, por ejemplo, Orígenes y Clemente de Alejandría creen en la misma forma en tu dogma. Y la diferencia es que ellos no creen en tu dogma. Porque, por ejemplo, ellos no creen en la virginidad durante el parto y creen en rompimiento de matriz. Entendí. Si nosotros, por ejemplo, llegamos y decimos que existe una tradición que va a ser siempre la misma tradición, no debería haber este tipo de divergencias que de hecho las va a haber. Yo he estudiado a los padres de la iglesia y te puedo decir, los padres de la iglesia, si tú comparas a uno con otro, vas a encontrar las 1001 diferencias. No va a haber un dogma específico. Y hablando de cosas así como esta, por ejemplo,
Bueno, pero déjame cerrar. Ahora déjame contestarte. Pero es que en definitiva, yo creo en el dogma no por la cantidad de evidencia histórica que tenga, no por la formulación que pueda llegar a hacer a favor de mi caso, no por el peso del argumento histórico que pueda llegar a tener la justificación de una creencia. Yo creo en los dogmas porque la autoridad de la Iglesia así lo declara. Y eso es clave para cualquier católico y me extiendo un poco más para cualquier cristiano, porque es materia de fe. Yo creo en el dogma por causa de fe. Una vez que creo en el dogma por causa de fe, yo trato de ver cómo es que este dogma puede responder ante las inquietudes o preguntas que la gente pueda llegar a hacerse en otras disciplinas que puede llegar a ser la histórica. Es como por dar un ejemplo. Mira, por dar un ejemplo. Vos creés en el pecado original, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cómo justificás históricamente el pecado original? Pero es que eso es material teológico. Ahí es donde está el tema. Pero ese es el punto. Fíjate. No es lo mismo. Es lo mismo. Te explico por qué. Es lo mismo. Te hago una pregunta. Mirá, para mostrarte cómo es lo mismo, o estoy tratando de trazar un paralelo. ¿Vos creés que la caída, el pecado original de Adán, es un evento histórico? Yo te podría decir que sí. Bien. Okay. Entonces, en este sentido es lo mismo. ¿Por qué? Porque a partir, como sucede en la fe cristiana, a partir de un evento histórico, la Iglesia lo interpreta de una manera y lo confiesa, formula un dogma, formula una definición, formula la fe y la confiesa. Lo mismo pasa en el caso de la virginidad perpetua de María. Uy, lo llevó a la Virgen, al dogma. La Iglesia va a confesar algo como dogma de fe. Va a formular una definición como dogma de fe. Y uno lo abraza no porque tiene suficiente material histórico a favor de una determinada o de un determinado dogma, sino porque la Iglesia sí lo dice porque es autoridad de fe. Lo mismo que en el caso del protestante. ¿Por qué creen de que es un evento histórico y que debe creerse? Porque la Biblia sí lo dice. No porque se lo pueda corroborar históricamente. ¿Se entiende? En definitiva es toda una cuestión de fe. Se entiende, pero es una mala analogía. Es una mala. Yo diría A ver. una falsa analogía. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás hablando de un hecho que ocurre en los primeros capítulos de Génesis, el cual es un texto que obviamente pasa por muchos tintes, muchas capas. Yo te podría incluso decir que el libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el 10 o quizás hasta el 11, hay un compendio ahí muy complicado de poder probar históricamente hablando. Estás comparando eso con los evangelios o los primeros textos, digamos, de históricos como sería Flavio Josefo, sería la mención de Gesipo, o podría ser Ireneo, etc., que son más corroborables que los primeros capítulos del libro de Génesis, aunque sea hablando teológicamente, porque si yo te digo que María no siempre fue virgen, no es un acato o no es un problema de parte teológico, porque esto es lo que cree la Iglesia Católica como un dogma. Pero para algunos cristianos de la Iglesia primitiva, no creer en esto no se hacía una herejía hasta muchos siglos después. Y de hecho, diría yo que el primero que parte con esta herejía, entre comillas, es Orígenes de Alejandría. Y este compadre lo que dice en el comentario a Mateo es que esta creencia ni siquiera la tenía toda la Iglesia. Y los que querían tener esta creencia era para defender la perpetua virginidad de María hasta el final, o para defender su honor hasta el final. Por ende, no necesariamente toda la Iglesia tenía ese mismo dogma para el tiempo de Orígenes. Y si tú lees Orígenes, te vas a dar cuenta que Orígenes empieza a creer en la creencia de la virginidad perpetua porque lee el libro del protoevangelio de Santiago, o protoevangelio de Jacobo, el cual es un texto primitivo que yo ni siquiera creo que es del año 150. Tiene algunas cosas que pueden ser primitivas, que de hecho Clemente de Alejandría y Ireneo citan algunas pequeñas cosas, pero no hacen que el texto sea del 150. Yo creo que es mucho más posterior. Ok, mira, te explico por qué la analogía sí aplica. Vos crees, te hice referencia a los primeros capítulos del Génesis, ¿no? Y la caída.
vos me dijiste que crees que la caída ha sido un evento histórico. Pero pones la dificultad de, los primeros 11 capítulos del Génesis, que sabemos que no necesariamente son una descripción histórica de los acontecimientos tal y como han ocurrido, sino que el tinte mítico, por así decirlo, que pretende explicar el acontecimiento histórico, está sumamente presente. Por eso es que hay que ser cuidadoso al leer los primeros 11 capítulos del Génesis, porque hay un claro elemento mítico, pero que pretende explicar el evento real e histórico. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Totalmente de acuerdo, son textos distintos. Perfecto, bien, buenísimo. Por ende, hay un evento histórico narrado en los primeros 11 capítulos del Génesis. Independientemente de la forma en la que se ha contado, hay eventos históricos narrados. Nuevamente, ¿vos creés en la caída, en el pecado original? Sí. ¿Cómo me lo justificás históricamente hablando? No podés. Pero no solamente eso no podés y lo creés sin poder justificarlo históricamente hablando. Además, vos no podés justificar el paso del Mar Muerto históricamente hablando. Vos no podés justificar la caída de los muros de Jericó históricamente hablando. Vos no podés justificar que Elías hace llover delante de Acab y los profetas de Baal históricamente hablando. Vos no podés justificar que la nube, la Shekinah, llena el templo de Salomón una vez levantado, históricamente hablando. Vos no podés demostrar históricamente hablando el encuentro de Moisés con Dios en el Sinaí, en el momento en el que le entregó las tablas de la ley y dio los famosos 10 mandamientos. Y todas esas cosas, pese a que vos no las podés justificar históricamente hablando, vos las creés. Y creés estar justificado al creerlas. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Yo estoy en la misma vereda que vos. Yo lo creo porque lo dice la Biblia y la Biblia es palabra de Dios. Pero no necesito para creer, para tener fe en esto, no necesito una justificación histórica que valide lo que creo. No lo necesito. La razón suficiente es que la palabra de Dios así me lo enseña. Y vos y yo vamos a estar en la misma posición, en el mismo lado de la vereda. Bueno, por extensión, dado que el protestantismo es sola escritura, la única autoridad infalible, si declara esto, pese a que yo no lo pueda justificar históricamente hablando, lo creo porque la infalible palabra de Dios así lo confiesa. En el caso católico, la única autoridad infalible no es la Biblia. Uy, esto se está poniendo bueno. Denle like, señores. Es, además de la Biblia, la Iglesia. Y si la Iglesia confiesa este dogma de fe, de la misma manera que vos estás justificado al solo encontrar en la Biblia cierta narrativa histórica y creerla, yo también estoy justificado por medio de lo que declara la Iglesia, lo que ella dice acerca de la Virgen María. Entonces, con esto yo no estoy queriendo decir que no puedo justificar cuál es mi postura a partir de una hipótesis histórica tratando de averiguar la identidad de estos Santiagos. No estoy diciendo eso. Yo puedo elaborar una hipótesis que no va a ser definitiva, porque es una hipótesis nada más. Lo que es definitivo para mí es lo que dice la Iglesia, porque tiene autoridad dada por Jesucristo para justamente no caer en el error en materia de fe. ¿Se entiende por qué el paralelo entonces aplica? ¿Por qué te diría nuevamente que no aplica? A ver. Porque la virginidad perpetua no aparece en el Nuevo Testamento. Sencillamente por eso. En cambio, por ejemplo, cuando tú ves las cosas que tú me dijiste en el Antiguo Testamento, sí aparecen. Y por ejemplo, te podría decir que la virginidad perpetua es algo que se va desarrollando con el pasar del tiempo, y así se llega a esa finalidad. Aquí voy con esto. Los textos del Nuevo Testamento dan expresamente, de hecho si uno lo investiga con mucho detenimiento, no pueden ser los apóstoles las personas que son los llamados hermanos de Jesús. No pueden ser hermanos de la fe, porque si tienes a Juan diciéndote que no creían en él, o tienes Marcos 3 donde te dice que eran los lunáticos, no pueden ser parte del mismo círculo de discípulos que estaban en digamos, los otros apóstoles. Juan diferencia entre los hermanos y los discípulos que van a la boda de Caná. Si tú, por ejemplo, quieres investigar el término el hermano del Señor, que solamente es aplicado a un Jacobo, no a los otros, y de hecho pudo haber aplicado a todas las otras personas que estaban dentro del mismo círculo, nunca es aplicado a ellos. Solamente a Jacobo
el hermano del Señor en Gálatas 1:19, a nadie más. Y de hecho, luego los padres de la iglesia, como por ejemplo Egesipo, que no sé si lo consideras a Egesipo completamente o no, ¿a Egesipo lo consideras como parte de la gran tradición de la iglesia católica? Si me permitiste, voy a responder en el desarrollo de mi respuesta, ¿vale? Ya. Pero rápidamente, sí o no, para poder determinar, ¿tú lo consideras parte de la gran tradición de la iglesia apostólica? La gran tradición apostólica no necesariamente depende de un determinado autor. La gran tradición excede a lo que es. La gran tradición apostólica y católica la encuentro definida en el dogma. Y todo aquello que corresponda con lo enseñado con el dogma, yo creo que es gran tradición, porque así lo enseña la iglesia. ¿Se entiende? Independientemente de los individuos. Ya no me vas a decir que no. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo te pregunto si crees que Tertuliano es parte de la gran tradición apostólica, me vas a decir que no. Claro, pero... Por ejemplo, Egesipo, por eso te pregunto, ¿qué pasa con Egesipo? Pero vos fíjate una cosa, el individuo no es la gran tradición, es lo que el individuo enseña, gran tradición. Y va a haber ocasiones en donde hay ciertos individuos que van a transmitir fielmente lo que es la gran tradición, y van a haber ocasiones en donde no. Por dar un ejemplo, en el caso de Tertuliano, él en ocasiones, declara lo que es la gran tradición y en ocasiones no, porque luego cae en herejía. ¿Se entiende? Lo que Tertuliano... También, pues, solamente que nosotros no tomamos esas partes. Pues. Orígenes también cae mucha herejía y aún así lo toman como padre de la iglesia. Y hubo un tiempo donde también... Pero Orígenes no es padre de la iglesia. Por eso te digo, ¿cuál es el punto en el que, por ejemplo, si yo tengo Pero eso quiero que me entiendas, es que el individuo no es que es parte de la gran tradición, es lo que enseña el individuo. Y el individuo va a haber ocasiones en donde va a enseñar algo que sí corresponde con la gran tradición, y puede haber otras ocasiones en donde no enseña algo que vaya en relación a la gran tradición. ¿Se entendió? ¿O te lo repito de nuevo? Esto es algo que le sucede a Tertuliano, por dar un ejemplo. ¿Se entiende? También, pues, ¿no? ¿Cómo? Entiendo, pero suena bastante arbitrario porque en el momento cuando es cierto, estudiando algo es cierto. vaya a llegar a algún punto en el que, por ejemplo, te vas a dar cuenta que sí, pues, no crees lo mismo que tú. Es cierto. Tampoco. Suena arbitrario. Sí, pero si te das cuenta, es un individuo o poquitos individuos, no todo el cristianismo, no todas las personas. Porque de 12 apóstoles, hubo uno que robaba, se liquidaba del dinero que había y vendió a Jesús, y otro lo negó. O sea, de 12. ¿Entiendes? Y era la iglesia, los primeros. Tenés razón, suena arbitrario, pero no lo es. No lo es. ¿Suena arbitrario? Sí, pero no lo es. Y te lo puedo explicar por qué. Está bien, pero mira, de hecho, como te digo, yo lo entiendo. Yo entiendo la postura de que, por ejemplo, ustedes como católicos tienen 3 autoridades y lo entiendo perfectamente, sí. Quizá el protestante en su práctica, hay veces donde una persona está predicando y también está predicando palabra, entonces, pero no se pone al mismo nivel de la palabra, lo entiendo. Claro. Pero, por ejemplo, cuando uno quiere llegar a un énfasis, por ejemplo, si yo veo que una persona está hablando desde una perspectiva histórica, no tanto teológica, y me dice, yo puedo encontrar a los hermanos de Jesús como estos apóstoles, yo te puedo decir, no lo son. Y de hecho, no tengo el tiempo para decirlo, pero tengo incluso un texto completo que próximamente en un par de meses va a ser un libro que va a ser publicado con respecto a decirte, no, este apóstol no puede ser por este motivo, este tampoco puede ser por este motivo. Y de hecho, incluso, creo que la objeción más grande que tiene el católico para poder decir que uno de los hermanos de Jesús no es, por así decirlo, entre comillas, el hermano, es José, que sería el único que tendría como un punto más fuerte, que sería José, hijo de José. Pero investigando dentro de los textos de Flavio Josefo, después de algunas fuentes judías, nos damos cuenta que había judíos que sí les ponían su propio nombre a sus hijos. Y no solo eso, yo encontré inéditamente 2 ejemplos en el Antiguo Testamento de judíos después del exilio poniéndole su mismo nombre a su hijo. Y esto es algo inédito, porque nadie había encontrado esos ejemplos. Pero mi punto es que si nosotros queremos atenuarnos a lo que puede ser verídicamente histórico, te podría decir, el caso de la perpetua virginidad de María no es
tan fuerte como el católico quisiese que fuese. Y de hecho por eso tenemos tantos católicos académicos admitiendo que no son el punto más fuerte de la virginidad. Te podría dar dos que se me vienen a la mente, que son, creo que los más importantes, que serían John P. Mayer y Raymond Brown, que los dos son, para mí, creo que son uno de los mejores eruditos dentro de la cosmovisión católica. Y estos mismos compadres te dicen, no, son puntos que no pueden ser tratados de manera histórica. Entonces, yo separo lo que es teológico de lo histórico, en el sentido de que, por ejemplo, tú y yo nunca vamos a estar de acuerdo en teología, porque creemos cosas distintas, pero entre creencias no puede ser la justificación de tu cosmovisión, debería ser por medio de muchos tipos de análisis. Pero, por ejemplo, como te digo, para mí creo que la virginidad perpetua no es digamos, un símbolo de historia, sí de teología, como tú lo dices, sí de dogma, pero creo que eso no solamente suena arbitrario, sino también, te diría, medianamente falaz. Ok. Primero, vos me dijiste algo que me llamó poderosamente la atención. Dijiste, la virginidad perpetua no aparece en el Nuevo Testamento. Suponiendo que fuese así, ¿y? O sea, no entiendo. Que suponiendo que fuera así, el hecho de que no aparezca en el Nuevo Testamento no significa de que no es verdad. Es cierto. Entonces, estás cayendo en una falacia ahí. Es que no me refiero solamente a la palabra. No me estoy refiriendo a la palabra. Entiendo que cuando lo mencionas de esta manera estás refiriéndote conceptualmente hablando. Conceptualmente hablando. Reitero, aun si fuera cierto lo que decís, la respuesta es ¿y? O sea, ¿qué tiene? ¿Que porque no está en el Nuevo Testamento no es verdad? ¿Que necesariamente para ser verdad tiene que aparecer de forma explícita en el Nuevo Testamento o implícita en el Nuevo Testamento? Algo puede no estar en el Nuevo Testamento y aún ser verdad. Eso no tiene nada que ver. Por otro lado, cuando hablas tanto del Nuevo Testamento y te justificás tanto por medio del Nuevo Testamento, yo te puedo asegurar de que no lo haces por causa de lo valioso que es el Nuevo Testamento como fuente histórica, sino presuponiendo de que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Entonces, depositas toda tu confianza en documentos que son considerados palabra de Dios. Y recién dijiste algo que sí, yo estoy completamente de acuerdo. Cuando vos decís, si se trata de una cuestión de fe, vos tenés que tratar de justificar el por qué es que crees en lo que crees, parafraseándote. Tenés que tratar de validar cuál es la razón por la que crees en lo que crees. Constantemente tu análisis acerca del caso depende necesariamente del punto de sola escritura, porque para vos la única autoridad infalible es la escritura, y por eso es que necesitas que en el Nuevo Testamento aparezca de forma explícita, creo yo, el caso de la virginidad perpetua de la Virgen María, porque si no, no tenés razón como para creerlo. Ahora la pregunta es, número 1, ¿cómo sabés que la Biblia es autoridad infalible? ¿Cómo lo sabes eso? No tenés forma de justificar esa creencia sino por la dependencia de una iglesia católica que necesariamente debe ser infalible. Amigo. Si no, no tenés forma de justificarlo. Número 2, si vos decís, bueno, pero, a ver, el análisis que hago es estrictamente histórico, reitero, yo desde el principio yo te dije, la razón por la que el católico lo confiesa no es porque hay un argumento contundente y destructivo respecto a todas las preguntas que se puedan llegar a hacer sobre el tema. Para nada, en absoluto. Ese no es el planteo católico. La razón por la que lo cree el católico es porque la iglesia así lo enseña, punto. Y eso es suficiente. De la misma manera que para vos es suficiente que la Biblia enseña de que Dios se le apareció a Moisés en el monte Sinaí. ¿Podés justificar eso históricamente hablando? No podés. No podés justificar la caída en el Edén. No podés. No podés ubicar geográficamente el Edén. No podés. No podés justificar de que Satanás estuvo ahí en medio dialogando con esa primera pareja para incitarla al pecado. No podés. No podés. Muchas de las cosas que históricamente la Biblia narra en documentos estrictamente históricos, vos no las podés justificar históricamente hablando. Pero mismo así las crees. ¿Por qué las crees? Porque la Biblia así lo enseña. Y entonces, en definitiva, ¿sobre qué recae tu confianza? Recae en una autoridad de fe, no estrictamente en el argumento histórico. Recae sobre una autoridad de fe. Lo mismo que hace el católico. Es lo mismo que hace el católico. Recaemos sobre una autoridad de fe. Nosotros creemos y estamos seguros de lo que creemos que es verdad porque una autoridad de fe así lo confiesa. De la misma forma que vos y la Biblia. Es exactamente lo mismo. El problema que vos tenés es que lo analizás todo a partir de la sola escritura, suponiendo que la sola escritura es verdad. Pero vos
tampoco podés justificar el caso de la sola escritura. No lo podés. Oh my God. Porque vos sabés, un tipo que entiendo que ha estudiado el caso del cristianismo histórico, vos sabés que los primeros cristianos no eran sola escritura. Los primeros cristianos no eran solo escritura. Los apóstoles no eran solo escritura y no enseñaron sola escritura. Ay, bobo, señor, aquí. Díganme en los comentarios qué opinan. Seguimos. Vos lo sabés a eso. Y hoy vos confesás sola escritura. ¿Se entiende que el problema es la presuposición teológica de la cual vos partís? Vos partís de una presuposición teológica. Vos te justificás, todas tus creencias se justifican a partir de un presupuesto teológico. Y no me parece que esté mal, reitero, no creo que esté mal. Lo que está mal es confesar de que la única autoridad en materia de fe y moral infalible es la Escritura. Y ahí es donde el católico dice, no, pará, no es la Escritura. Y la misma Escritura enseña que no es la Escritura. ¿Se entiende? Entonces, todos estos problemas, porque después, te doy un ejemplo, Mira, vos sos un tipo de fe, y me encanta que seas de fe. Pero después van a estar los evangélicos liberales que te van a decir, mirá, si analizamos la Biblia, estrictamente hablando la materia histórica que narra, la Biblia en muchas ocasiones se contradice, o en muchas ocasiones nos da datos erróneos históricamente hablando. Vos sabés de que los liberales sostienen esa postura. Y vos sabés que en cierto sentido hay una dificultad para el cristiano para tratar de responder contundentemente a todos y cada uno de esos planteos. ¿Se pueden formular hipótesis? Claro que sí. Como yo puedo formular una hipótesis a favor de mi creencia respecto a la perpetua virginidad de María. Vos podés formular tus hipótesis. Jesús estaba entrando o saliendo de Jericó cuando curó al ciego. Bueno, la Biblia parece contradecirse. Si vos analizás la Biblia solamente como un documento histórico, va a presentar sus dificultades. Ahora, ¿por qué es que vos, como yo, no creemos que la Biblia tenga errores o se contradiga? ¿Por qué? Porque ambos creemos que es palabra de Dios y como el autor es Dios, no se puede estar contradiciendo, no se puede equivocar. Entonces, la justificación última es la fe. ¿Fe en qué? Fe en que esto es palabra de Dios. En mi caso, fe que la iglesia es asistida por el Espíritu Santo para ser infalible. Ok, bien. ¿Y eso cómo lo justificamos? Vos tendrías que justificar sola escritura. Yo tengo que justificar que la iglesia es infalible. Si querés entramos en ese juego y vos sabés de que esa no la podés ganar. Y por último, vos dijiste de que suena arbitrario. Y sí, es cierto, suena arbitrario. Porque parece ser selectivo. Y yo entiendo que el que es sola escritura, cuando ve a la iglesia que se inclina hacia una determinada postura en un diálogo, debate que puede llegar a ver teológico, puede parecer arbitrario. Claro que sí. Pero sería arbitrario si es que no hubiese una justificación para determinar cuál de las dos posturas es la verdadera. Sí, pero la hay. Porque la iglesia es maestra, fue fundada por Cristo para ser maestra y guiada por el Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad. Por ende, esto que para el protestante, que es sola escritura, suena arbitrario, es el modelo establecido por Jesús de Nazaret históricamente hablando. Sí, es totalmente. Ok. Voy a dejar el video hasta acá. Va a contestar el protestante. Pero si usted quiere ver el video completo, le dejaré el link en la descripción de Rincón Apologético de Santiago Alarcón para que usted vaya, le dé like, se suscriba. Díganme en los comentarios qué opinan y si quieren la segunda parte. Muy bueno este diálogo, va bueno. De aquí en adelante no sé si hablan de la sola escritura, que me parece un tema muy bueno también. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.